Hoy quiero invitarte a iniciar un viaje que profundiza en uno de los enigmas más antiguos y fascinantes de la existencia humana, la forma de liberarse de la rueda del sufrimiento, el samsara, y abrazar el camino del dharma. Si bien este tema ha sido explorado a lo largo de siglos por sabios y buscadores, hoy lo abordaremos desde una perspectiva que te ayudará a comprender, sentir y aplicar estos principios místicos en tu vida cotidiana, sin caer en explicaciones superficiales ni caer en tecnicismos que ahoguen la experiencia. Te invito a quedarte hasta el final y, si descubres una chispa de inspiración en nuestro recorrido, a suscribirte a este canal, donde exploramos cada rincón de la sabiduría milenaria y la aplicamos a los desafíos modernos, creando juntos un camino hacia la libertad interior. El samsara, esa rueda interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, representa en muchas tradiciones la cadena de sufrimiento que nos ata a un ciclo de insatisfacción y dolor. En nuestras vidas cotidianas, es frecuente sentirnos atrapados en patrones repetitivos de deseo insatisfecho, ansiedad y confusión, lo que nos impide ver más allá de la superficie y descubrir la verdadera esencia de quienes somos. A lo largo de la historia, los grandes maestros han señalado que este no es un destino ineludible, sino una condición que puede ser entendida, trascendida y transformada. Comprender la naturaleza del samsara abre la puerta a la posibilidad de una existencia más plena, donde uno realiza que la fuente del sufrimiento no reside en el mundo externo, sino en la manera en que nos relacionamos con él, en los apegos y las ilusiones que construimos. La esencia del camino del Dharma se centra en la búsqueda de la transformación interior, en reconocer que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y evolución. Este sendero nos enseña a confrontar nuestros temores, a transitar por los abismos de la incertidumbre y a abrazar la impermanencia como una verdad liberadora. Al reclamar el control sobre nuestra mente y nuestras emociones, abrimos la posibilidad de romper las cadenas del samsara, dejando atrás la ilusión de permanencia que alimenta nuestro sufrimiento. Es una invitación a actuar con sabiduría y compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, para forjar un camino basado en la autenticidad y el amor incondicional. En este recorrido, resulta esencial entender que el sufrimiento no es solamente una experiencia que se sufre, sino una oportunidad para el desarrollo espiritual y el autoconocimiento. Cada experiencia dolorosa, cada desilusión, contiene en sí la semilla del despertar, un recordatorio de que el orden natural del universo se basa en el cambio y la transformación. Los antiguos preceptos del Dharma nos enseñan a mirar el sufrimiento no como un castigo o un obstáculo insuperable, sino como un maestro que nos insta a buscar la verdadera raíz de nuestras insatisfacciones. Este aprendizaje nos invita a cultivar una mente serena y un corazón abierto, dispuestos a abrazar tanto las alegrías como las penas, sin aferrarnos a ellas de manera que nos encierren en un ciclo interminable. El viaje hacia la liberación comienza con una inquietud, una sensación de que hay algo que no encaja en la resolución superficial de nuestra existencia. Es allí donde surge el anhelo de comprender el verdadero significado de nuestras vivencias y de romper el ciclo repetitivo del sufrimiento. La raíz de este sufrimiento se encuentra en la ignorancia, en el desconocimiento de la verdadera naturaleza de nuestra mente y de la realidad misma. Cuando nos dejamos llevar por el ego y los deseos egoístas, caemos en la ilusión de la separación que alimenta la desesperación. De esta manera, el samsara se convierte en un laberinto del que parece imposible escapar, ya que cada pensamiento y cada emoción nos conducen de nuevo al mismo punto de dolor. El mensaje central del Dharma es que es posible liberarse de esos patrones a través de la práctica consciente, la meditación y el cultivo de la sabiduría profunda. No se trata de una batalla contra el sufrimiento, sino de una transformación interna en la que cada paso en el camino se vuelve una oportunidad para descubrir una parte más auténtica de uno mismo. Según las enseñanzas ancestrales, la liberación del sufrimiento se alcanza al reconocer que lo que buscamos afuera siempre se encuentra primero adentro. Al aceptar esta verdad, la práctica espiritual se transforma en un acto de amor, uno que no está condicionado por la expectativa de alcanzar un estado perfecto,
sino que se centra en el proceso continuo de crecer y aprender. Es en este acto de entrega y autoconocimiento, lejos de ser una renuncia a nuestras metas y aspiraciones, donde encontramos la verdadera fortaleza y la paz interior. El proceso de liberación implica, por tanto, una serie de cambios en nuestra percepción y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Uno de los aspectos fundamentales de este cambio es la comprensión de la interconexión de toda vida. Cuando empezamos a vivir con la conciencia de que cada acción tiene repercusiones no solo en nosotros mismos, sino en la red de relaciones que forman el tejido de la existencia, surge en nosotros un sentido profundo de responsabilidad y humildad. Esta comprensión nos invita a actuar con integridad y a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo y la empatía. La transformación personal, entendida como el camino del Dharma, es también un proceso comunitario, en el que cada individuo se convierte en portador de un amor incondicional y de una compasión que trascienden las fronteras del yo. En este sentido, el camino del Dharma no es una doctrina exclusiva para unos pocos iluminados, sino una invitación abierta a todos aquellos que deseen liberarse de las ataduras del ego y descubrir el potencial infinito que reside en su interior. No se trata de adherirse a una serie de reglas rígidas o de buscar el perfeccionismo, sino de comprometerse con un diario acto de conciencia que, poco a poco, va desmontando los muros que nos separan de la esencia de la existencia. Aquí, cada error, cada caída, se convierte en una oportunidad de reinicio, en un recordatorio de que el camino hacia la liberación es una senda de aprendizaje continuo, en la que el progreso se mide no por la perfección, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante. Algunas enseñanzas enfatizan la idea de desapego, no en el sentido de desvinculación emocional, sino en el reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas. Este entendimiento nos lleva a vivir con una ligereza genuina, en la que el miedo a perder o a cambiar se reduce a la medida de la aceptación de que todo en la vida es transitorio. Con esta perspectiva, tanto las situaciones de placer como de dolor adquieren un valor transformador y la mente se libera paulatinamente del ancla de la obsesión. La práctica de soltar no implica renunciar a nuestros sueños, sino liberarnos de la identificación rígida con ellos, permitiendo así la creación de un espacio interior donde la renovación y la creatividad puedan florecer. El camino del Dharma nos invita además a cultivar una percepción más profunda de la realidad, una que nos permita ver más allá de las apariencias superficiales que nos ciegan. Se trata de un proceso de descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y de liberarnos de los prejuicios y las limitaciones impuestas por nuestras propias creencias. En este proceso, la meditación se erige como una herramienta esencial, ya que nos ayuda a aquietar la mente y a observar nuestros pensamientos con atención plena. A través de la meditación, aprendemos a distanciarnos de las reacciones automáticas y a enfrentar la vida con una claridad renovada. Este estado de lucidez interna no solo nos libera del sufrimiento, sino que también nos permite apreciar la belleza inherente a cada momento, aún en medio de la adversidad. La evolución personal en el camino del Dharma también abarca una transformación en la relación con nuestros propios deseos y expectativas. En lugar de perseguir metas externas con una creencia ciega en la satisfacción que puedan proporcionarnos, se nos invita a ingresar en un diálogo honesto con nuestra esencia. Es en ese espacio sincero donde descubrimos que la felicidad genuina no se encuentra en la acumulación de bienes o en la aprobación externa, sino en la conexión íntima con nuestro ser y en el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Este autoconocimiento se convierte en el fundamento sobre el cual se erige la libertad, permitiéndonos soltar las ataduras del pasado y proyectarnos con confianza hacia un futuro más consciente y equilibrado. Asimismo, en lo profundo del camino hacia la liberación se encuentra la disciplina interior, que se manifiesta en la capacidad de permanecer fiel a nuestros principios a pesar de las tentaciones y las distracciones del mundo moderno. No es un camino sencillo, pues implica una lucha constante contra las sombras del ego y la tendencia a dejarnos arrastrar por emociones y deseos efímeros. Sin embargo, precisamente en esa lucha se gesta la fortaleza necesaria para transformar la vida. La disciplina espiritual no se trata de una imposición externa, sino de una decisión consciente de honrar cada instante con la plena presencia del ser.
Esta decisión de vivir de manera plena y consciente se convierte, con el tiempo, en una fuente inagotable de paz, seguridad y satisfacción interna. El aprendizaje profundo que nos ofrece el camino del Dharma pone en cuestionamiento muchas de las nociones que damos por sentadas en la cultura materialista y consumerista. Vivimos en una sociedad que a menudo mide el éxito en términos de logros externos, posesiones y reconocimiento social, sin detenerse a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del bienestar. Este enfoque externo, en lugar de llenarnos de satisfacción, en muchos casos genera una insaciable sed que alimenta el ciclo del sufrimiento. El desafío propuesto por las enseñanzas del Dharma es romper con ese paradigma y reconectar con un sentido interior de plenitud, donde cada experiencia, incluso la más dolorosa, es valorada por su capacidad para impulsarnos hacia una mayor realización personal. En este sentido, las pruebas que la vida nos presenta se convierten en escalones para ascender a un nivel de conciencia superior, donde la dualidad entre el placer y el dolor se disuelve en una comprensión unificada del ser. A lo largo de este proceso, uno se enfrenta a la imperiosa necesidad de cuestionar aquello que se ha aceptado sin duda o reflexión, abriendo la puerta a una reestructuración de la cosmovisión. La transformación interior no es una cuestión de adoptar ciegamente una filosofía, sino de atreverse a explorar cada rincón de la mente, desafiar las creencias limitantes y abrazar la incertidumbre como parte esencial del crecimiento. Esta búsqueda sinceramente introspectiva requiere coraje, ya que implica dejar atrás ilusiones y simbolismos que, durante mucho tiempo, han moldeado nuestra identidad. Es un acto de valor profundo, en el que renunciar a la comodidad de lo conocido se traduce en la posibilidad de descubrir nuevas perspectivas que enriquecen nuestra existencia y expanden el horizonte de nuestro ser. La dimensión ética del camino del Dharma también se manifiesta en la búsqueda de una vida en armonía con uno mismo y con los demás seres. Esta forma de vivir implica el reconocimiento de que nuestras acciones tienen un impacto directo en el tejido de la existencia y que el bienestar personal está intrínsecamente ligado al bienestar colectivo. De esta manera, el camino hacia la liberación se articula como una invitación a actuar con compasión, justicia y equidad, transformando cada acción en una manifestación del amor universal. No se trata de imponer una moralidad restrictiva, sino de cultivar una ética que nazca del entendimiento profundo de la interdependencia y del compromiso con el cuidado de la vida en su totalidad. La experiencia de romper con el ciclo del sufrimiento requiere de una combinación única de conocimiento y práctica. A través de la observación de los patrones internos y la aplicación de técnicas meditativas, aprendemos a reconocer las reacciones automáticas que nos alejan de la conciencia plena. Este proceso de autoindagación se extiende a cada rincón de nuestra existencia, ofreciéndonos la oportunidad de descubrir la raíz de nuestras inquietudes y sanar las heridas acumuladas a lo largo del tiempo. Con cada paso en este camino, se va desvelando una capa más profunda de nuestro ser, revelando una verdad subyacente que jamás había sido iluminada por la oscuridad del sufrimiento. Se trata de un redescubrimiento constante, en el que el cambio se convierte en la única constante y la transformación en la esencia misma de la vida. El camino hacia la liberación nunca es lineal ni predecible. Se trata de un proceso en el que se combinan momentos de gran claridad y otros de confusión total. La aparente contradicción entre estos estados es parte del aprendizaje, ya que cada experiencia, por efímera que parezca, contiene la posibilidad de un despertar, de un respiro que abre nuevas puertas en la percepción. En este fluir natural, se aprende que cada caída es solo un impulso para levantarse, que cada desafío es un recordatorio del potencial para crecer y que la verdadera libertad reside en la capacidad de aceptar los altibajos sin perder la conexión con nuestro centro. En definitiva, la ruleta del sufrimiento se transforma en un espacio de aprendizaje y en una oportunidad para experimentar la vida en su totalidad. En este viaje, es fundamental también reconocer el poder de la fe en el proceso. No se trata de una fe ciega en dogmas o en promesas de perfección, sino de una confianza en que cada semilla de dolor alberga, en su interior, la oportunidad para germinar una transformación profunda. Esta fe se nutre de la experiencia, de la observación paciente de cómo las circunstancias cambian y de la convicción de que la luz siempre se filtra a través de la oscuridad.
La práctica del Dharma nos invita a cultivar esta fe a través de la aceptación, dejándonos guiar por una intuición sabia que no conoce límites. Es un acto de liberación que se expande más allá de la comprensión racional y se adentra en los reinos del espíritu, creando un puente entre lo tangible y lo intocable. El camino que nos ofrece el Dharma también se caracteriza por el reconocimiento de la impermanencia y la transitoriedad de cada estado mental y físico. Esta verdad elemental derriba la ilusión de permanencia y ofrece una perspectiva liberadora. Todo cambio es posible y, en cada transformación, existe la semilla de un nuevo comienzo. Así, el dolor y el sufrimiento se convierten en aliados inesperados, pues nos señalan las áreas de nuestra vida en las que aún no hemos aprendido a soltar y a abrazar la incertidumbre. Con el tiempo, esta aceptación se convierte en una fortaleza, permitiéndonos navegar la complejidad de la existencia con una serenidad que trasciende el miedo y la desesperanza. Cada enseñanza del Dharma pone de relieve la importancia del autoconocimiento y de la honestidad consigo mismo. En lugar de evitar las sombras o negar los aspectos menos agradables de nuestro ser, se nos incita a mirarlos con compasión y a descubrir de dónde provienen. Es en ese encuentro sincero con nuestra propia vulnerabilidad donde nace la posibilidad de sanar y transformar el sufrimiento en una experiencia enriquecedora. La clave radica en entender que la verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de estar plenamente presentes en cada momento, sin dejarse atrapar por la identificación con el ego o el miedo al cambio. La práctica diaria del Dharma se convierte, entonces, en un arte de vivir en equilibrio, en el que cada acción, cada pensamiento, se observa con la atención y el discernimiento que brotan de la meditación. Este compromiso constante nos permite desarrollar una mente menos reactiva y más compasiva, capaz de responder a las adversidades sin perder su esencia. Se aprende que, en el silencio y la quietud, se encuentran las respuestas a preguntas que, a menudo, nos resultan inabarcables en el bullicio de la vida. Con el tiempo, este estado de claridad se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, creando un círculo virtuoso en el que el sufrimiento se transforma en una oportunidad para la renovación constante. La libertad que se experimenta cuando se rompe la rueda del sufrimiento no es algo impuesto desde el exterior, sino una construcción interna alcanzada a través del compromiso inquebrantable con la verdad y la autenticidad. Es un proceso que demanda paciencia y perseverancia, y que florece en el terreno fértil del autodescubrimiento. Cada paso dado con conciencia se traduce en una victoria personal, en la medida en que se desmantelan las ilusiones que nos mantenían encadenados a un ciclo repetitivo de descontento. Esa victoria es el resultado de cientos de pequeños actos de valentía, el perdón hacia uno mismo, la capacidad de aceptar las propias limitaciones y el coraje de enfrentar la incertidumbre sin temer al fracaso. La senda del Dharma se extiende también a la esfera de la creatividad y la expresión artística, pues aprender a vivir de manera consciente suele inspirar nuevas formas de ver y percibir el mundo. Al liberarse de las ataduras del sufrimiento, la mente se abre a una creatividad natural que es capaz de manifestarse en todo tipo de actividades, desde la música hasta la literatura o el arte visual. Esta creatividad se convierte en un vehículo para compartir la transformación vivida y para invitar a otros a transitar un camino similar. Así, el proceso de sanación interior se irradia hacia afuera, inspirando a la comunidad y reforzando la conexión entre cada ser que anhela vivir en armonía con su verdadero yo. Por otro lado, la integración de las enseñanzas del Dharma no se limita exclusivamente a los momentos de meditación o reflexión. Se extiende a la cotidianidad, a cómo manejamos nuestras relaciones, a la manera en la que enfrentamos el estrés y la incertidumbre del mundo exterior. En este sentido, cada interacción se convierte en una oportunidad para practicar el arte de estar presente y actuar desde un lugar de profundidad emocional y espiritual. Con cada acto consciente, se construye una nueva realidad en la que la rueda del sufrimiento se disuelve al encontrar su contraparte en la sabiduría del momento presente. Esta transformación interna tiene el poder de influir en entornos que, aparentemente, parecen dominados por la rutina y el conformismo, regenerando a cada paso la conciencia colectiva. Es importante reconocer que, a lo largo del camino, surgirán momentos en los que el peso del sufrimiento parece abrumador.
En esos instantes, el desafío consiste en mantener viva la chispa del autoconocimiento, recordando que cada experiencia es parte de un proceso mayor de aprendizaje. La adversidad, lejos de ser el final, se presenta como un componente esencial del viaje, una enseñanza oculta en cada obstáculo. La resiliencia se forja a través del entendimiento de que el cambio es inevitable y que cada crisis encierra la posibilidad de renacer. Así, la capacidad para transformar el sufrimiento en crecimiento se erige como uno de los mayores logros del camino del Dharma, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superarse a uno mismo. A medida que avanzamos en nuestro entendimiento y en la práctica consciente, se va revelando una verdad fundamental: la búsqueda de la liberación no significa negar la existencia del sufrimiento, sino aprender a coexistir con él de manera transformadora. Esta coexistencia se convierte en un acto de amor radical hacia uno mismo, en el sentido de reconocer la humanidad en cada error, en cada cicatriz, como parte integral del proceso evolutivo. En esa aceptación se halla la verdadera sabiduría, la capacidad de ver con ojos de compasión y de encontrar en cada despertar una nueva oportunidad para construir una vida plena y significativa. Al final, lo que realmente transforma es la decisión de vivir de manera auténtica, sin huir del dolor ni buscar refugio en soluciones temporales que solo alimentan el ciclo interminable del sufrimiento. La integración de estos principios en la vida diaria no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un compromiso profundo y constante, en el que se mezclan la práctica espiritual con el esfuerzo consciente de sanar las heridas del pasado. Esta amalgama de disciplina y comprensión se traduce en una manera de vivir que, poco a poco, va desvaneciendo las sombras del samsara y permitiendo que la luz interior se haga cada vez más radiante. Es un camino de autodescubrimiento, en el que cada acción, cada pensamiento, se vuelve una pincelada en el cuadro de una existencia que, en su totalidad, se revela como una obra sublime en constante evolución. Si bien las enseñanzas del Dharma provienen de tradiciones antiguas, su mensaje es atemporal y resuena en lo más profundo del ser humano moderno. Hoy, en un mundo marcado por la inmediatez y la sobreabundancia de estímulos, encontrar momentos de quietud y reflexionar sobre lo que realmente importa se convierte en un acto revolucionario. Al apartarnos del torbellino de distracciones y sumergirnos en la contemplación, descubrimos que la verdadera riqueza reside en la capacidad de conocer y transformar nuestro interior. Es entonces cuando comprendemos que la liberación no depende tanto de las circunstancias externas, sino de la forma en que elegimos reaccionar ante ellas, de la calidad de la atención que dedicamos a nuestro ser. Cada uno de nosotros posee el potencial para trascender las limitaciones del sufrimiento y vivir de manera más consciente y plena. La invitación del Dharma se extiende a todos aquellos que están dispuestos a explorar su mundo interior, a cuestionar sus creencias y a abrir sus corazones a un amor que va más allá de lo condicional. Este camino, lleno de desafíos y revelaciones, es una manera de reencontrarse con la esencia olvidada por la rutina y el ruido del día a día. Es una ruta que nos conduce, paso a paso, a la realización de que la plenitud está al alcance de nuestra voluntad y que cada instante, por insignificante que parezca, es una puerta abierta a la posibilidad de vivir en libertad. Quiero animarte a que, en este instante, te permitas detenerte y reflexionar sobre la naturaleza de tu propio sufrimiento, de esa rueda que a veces parece girar sin cesar, y a considerar cómo los principios del Dharma podrían ofrecerte una vía para transformar esas experiencias en una fuente de crecimiento. Esta reflexión no es solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a experimentar la vida con mayor autenticidad, a dialogar con tus emociones y a abrirte a la posibilidad de un renacer interior. Con cada paso consciente, el sufrimiento se va despojando de su poder, y lo que parecía ser una prisión se transforma en el terreno fértil donde florece la libertad. Al adentrarnos en este camino, se nos revela que cada momento de sufrimiento es, paradójicamente, una oportunidad para el despertar. Esta dualidad es el alma misma del Dharma, en la que la oscuridad y la luz conviven y se complementan, recordándonos que lo que nos hace vulnerables también es el germen de nuestra fortaleza. Es en esa aceptación plena de nuestra humanidad, con todos sus altibajos, que hallamos la grandeza de una existencia vivida en coherencia con nuestro ser profundo.
Así, la práctica del Dharma se transforma en un compromiso vital que nos invita a abrazar la totalidad de nuestra experiencia, sin miedo y con una fe renovada en la posibilidad de la transformación. En cada lección y en cada instante de meditación se cultiva el arte de ser consciente, de observar sin juzgar y de aceptar que la vida es un mosaico de momentos únicos e irrepetibles. Al final de este viaje, la rueda del sufrimiento deja de ser un círculo interminable y se convierte en una espiral ascendente, en la que cada vuelta nos eleva un poco más allá de las limitaciones y nos acerca a la realización de un estado de unidad y paz interior. Este proceso es, sin duda, un desafío que requiere perseverancia, pero también es un regalo que se va desenvainando a cada paso, revelando la majestuosidad de un camino construido con amor y autenticidad. La invitación que hoy te hago es a comprometerte, aunque sea por unos momentos, a indagar en la verdadera naturaleza de tu ser y a explorar la forma en que el camino del Dharma puede transformar tu realidad. Deja de lado, aunque sea momentáneamente, las prisas del día y sumérgete en una experiencia de autoconocimiento que te permita descubrir la paz que reside en el fondo de tu alma. Vivo en la certeza de que la transformación más grande se produce en el interior y que una vez que empiezas a cultivar ese jardín interno, cada aspecto de tu existencia se vuelve testimonio del poder de la conciencia y del amor desinteresado. Cada historia de superación y cada testimonio de transformación personal nos recuerda que salir de la rueda del sufrimiento es un acto de coraje, de fe y, sobre todo, de amor por uno mismo. La práctica del Dharma no es un destino que se alcance de golpe, sino un proceso que se construye día a día, con pequeños actos de conciencia que, juntos, forman la base de una existencia liberada y en paz. Al mirar hacia adentro, descubrimos que el sufrimiento se desvanece ante la fortaleza de un corazón que ha aprendido a latir al ritmo de la vida, sin ataduras ni miedos, y que abraza cada experiencia como parte fundamental del camino hacia la realización. Si este recorrido ha resonado contigo y ha despertado en ti la curiosidad por profundizar en estos temas, te invito a suscribirte al canal para que juntos sigamos descubriendo los secretos de una vida plena y consciente. Cada nueva reflexión, cada práctica compartida, se convierte en una chispa que, al unirse, ilumina el camino para quienes anhelan dejar atrás las cadenas del sufrimiento y caminar hacia la libertad. Porque en última instancia, el verdadero camino del Dharma es el de despertar a la verdad de nuestro ser, de reconocer la divinidad que habita en nosotros y de permitir que esa luz interior transforme cada aspecto de nuestra existencia. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo el sufrimiento, entendido desde la perspectiva del samsara, no es una condena ineludible, sino una invitación a reinventarnos y a regresar a la esencia que nos da vida. El camino del Dharma nos recuerda que la verdadera liberación se alcanza cuando dejamos de identificar nuestro ser con las innumerables ilusiones y expectativas que nos impone una sociedad que a menudo nos confunde con lo material. Al abrazar la impermanencia, la interconexión y el autoconocimiento, cada momento se convierte en una enseñanza, cada desafío en una oportunidad, hasta el punto en que la vida misma se transforma en un arte, en una experiencia de constante renovación y crecimiento. Para concluir, permíteme recordarte que el camino del Dharma es un viaje profundamente personal, lleno de matices y desafíos únicos para cada individuo. No se trata de un destino final, sino de un proceso continuo de despertar y rebeldía contra la inercia del sufrimiento. Es una invitación a abrazar la vida en su totalidad, a caminar con valentía por senderos desconocidos y a creer en la posibilidad de una transformación integral que nos libere de las ataduras del pasado. La verdadera liberación, esa que trasciende todas las dualidades, reside en el reconocimiento de que cada momento es un regalo, en el que el sufrimiento y la dicha se entrelazan para mostrarnos la plenitud de la existencia. Hoy, en esta hora, te invito a iniciar o profundizar este camino de autodescubrimiento y a considerar cada experiencia, incluso la más dolorosa, como una puerta que se abre a un horizonte de posibilidades infinitas. La transformación que buscas empieza en el instante en el que decides volverte consciente de tu propia humanidad, en el que aceptas que cada lágrima y cada sonrisa forman parte del tejido complejo y maravilloso de la vida.
Y es en ese acto de aceptación, de rendición y de compromiso con la verdad interior, donde se halla el poder para romper la rueda del sufrimiento y caminar hacia una existencia plena y consciente. Que cada palabra aquí compartida te sirva de impulso para continuar tu viaje interno, para indagar en el misterio de tu propio ser y para descubrir que la esencia de la libertad no está en el destino, sino en el camino que elegimos transitar. Recuerda que cada paso de conciencia, cada práctica compasiva, es una semilla sembrada en el jardín de tu alma, que con el tiempo florecerá en una realidad en la que el sufrimiento se transforme en la más profunda lección de amor, sabiduría y compasión. Gracias por acompañarme en esta travesía y por abrir tu corazón a la posibilidad de una vida liberada del ciclo interminable del sufrimiento. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti o han despertado el anhelo de una transformación genuina, te animo a seguir explorando, a suscribirte a este espacio y a formar parte de una comunidad que, día a día, se esfuerza por construir un puente entre la sabiduría ancestral y los retos de la modernidad. En este camino, cada palabra, cada silencio, cada experiencia, se convierte en un testimonio del poder de la conciencia para transformar, sanar y redescubrir la verdadera esencia de la vida. Recuerda, el camino de la liberación comienza con un simple acto de valentía, el de mirar hacia adentro y reconectar con la fuente inagotable de sabiduría que reside en cada uno de nosotros. Así, mientras avanzas en tu jornada, que el Dharma te inspire a vivir con mayor plenitud, a amar sin condiciones y a entender que, en cada instante, tienes la oportunidad de reinventarte y de vivir en libertad. Que este mensaje te acompañe en tu camino, que te inspire a liberar cada grillete del sufrimiento y que te guíe hacia una existencia en la que la paz y la claridad interior sean tu día a día. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por elegir la senda del autoconocimiento y la transformación personal. Sigue caminando, sigue creciendo y, sobre todo, sigue creyendo en la luz que siempre está presente dentro de ti.